Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 30. Entonces, estábamos viendo las ofrendas diarias, último también, la consagración de Aarón y sus hijos. Se consagró el tabernáculo, se consagró todos los utensilios. Bueno, eso es lo que se está avisando que se va a hacer. Acá todavía no se hizo nada, hay que recordar eso. Solamente se está comunicando, todo esto se está tomando nota. Después ya se va a empezar a actuar, a hacer. Bueno, el versículo 1, ¿no? Capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Vimos primero entonces que se hizo ya el tabernáculo y último se va a hacer el altar de oro, el altar del incienso. Era también un material que estaba en el lugar santo. En el lugar santo había 3 elementos: el candelero, la mesa de los panes, y en el medio estaba el altar del incienso, frente mismo del velo, donde estaba el arca del pacto. ¿Y qué representa estas cosas? Primero vamos a ver el tabernáculo. Representaba la tienda de campaña o el lugar de habitación. Es lugar como donde el lugar que atrae al Todopoderoso para reunirse con su pueblo. Así dice la Escritura. Acá en 25, vamos a recordar, 25, 8. La tienda, la Shekinah. 25, 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ese tabernáculo, esa tienda de campaña, que tenía los techos? Era convivir, que la presencia del Todopoderoso se manifieste. Y después tenemos los sacrificios y los servicios. Hemos hablado de todo lo que se iba a sacrificar, se iba a hacer ofrenda, los servicios que se iba a hacer, los sacerdotes que iban a entrar a encender la luz, a poner los panes, iban a llevar los holocaustos. Todo eso representa la comunión del pueblo con Elohim, la comunión. Entonces, la tienda de campaña es que Elohim viene y se presenta ante su pueblo, se manifiesta. Los servicios son la comunión. Si no hay comunión en una congregación, si no hay, servicios, actividad en una comunidad, no hay comunión entonces. Si nosotros no hacemos nada, no preparamos nada, no organizamos nada, nunca vamos a tener comunión, ¿verdad? Por eso, todo lo que se hacía en el tabernáculo era para que se pueda el pueblo comunicar, pueda tener comunión. Y esto está en Éxodo 29, 41. Vamos a ver qué dice ahí. Éxodo 29, 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Esto será el holocausto continuo por vuestras transgresiones. A la puerta del tabernáculo
de reunión delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel en el lugar, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificará, y así empieza a decir todas las cosas. Entonces, las ofrendas, los sacrificios, los servicios, era para que Elohim se pueda reunir con su pueblo. El lugar, el santuario, el lugar santo y lugar santísimo, era para que se vea la Shekinah o la gloria de Elohim, para que se pueda manifestar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un salón de culto para reuniones de la palabra, automáticamente entendemos que es un lugar donde se va a manifestar la presencia de Elohim. Así entendemos. Al venir acá, eso entendemos, escuchando la palabra, con la oración. Y si hacemos esta actividad, Shabbat, fiesta, podemos tener comunión, podemos compartir. Eso la Biblia nos está enseñando, que representaba el tabernáculo y su actividad. Ahora, justo después de terminar todos estos puntos, se hace un elemento más dentro del lugar santo, que es el altar de incienso. ¿Y qué es el altar del incienso? El altar del incienso es de oro y representa el honor y la manifestación que uno, o sea, el cumplimiento que uno logra al acercarse al Padre. O sea, ya es el momento en que uno ya está en pleno conocimiento de todas las cosas que el Padre quiere, ya se manifestó su gloria, ya tuviste el servicio, hiciste el sacrificio, y es el momento en que voy a poder hablarle con entendimiento al Padre. Y ahí era donde se echaban los inciensos, o sea, unos polvos aromáticos que se quemaban y su humo subía al cielo y perfumaba el ambiente. Dice acá, 31, harás así mismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. La acacia representa fuerza, también dureza, también representa resistencia. Su longitud será de un codo, o sea, 45 centímetros de anchura, y un codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, a 90 centímetros. Y sus cuernos, su finalidad, serán parte del mismo, y lo cubrirás, versículo 3, de oro puro, sus cubiertas, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Entonces, va a ser una mesa alta de 90 centímetros, cuadrado, 45 y 90 de largo. Y acá va a tener 4 cuernos. Siempre esos 4 cuernos representan el poder del Todopoderoso y su manifestación en todo el mundo. Y acá va a tener una corneriza, dice una barandilla, para que no se caigan las cosas. Y acá van a estar los platitos de incienso. Va a tener una superficie plana así. Ahí se va a quemar con un fuego especial las cosas preparadas, y eso va a subir como humo. Va a subir hacia arriba. Así va a ser. De oro, porque el oro significa real, realeza. El oro significa realeza. Bueno, estamos viendo qué está diciendo el Padre que haga. 4. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, ambos lados suyos, para meter las varas con las que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio.
que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Entonces, vamos a hacer con el evento. Tenemos, para saberlo, este azul es el lugar santo. Este es la menorá. Este va a ser la mesa de los panes. Y este es el altar del incienso. Acá hay una cortina. Acá hay una cortina. Y detrás de la cortina está el arca del pacto, donde están las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Entonces, una persona entra, acá hay una puerta, ¿no? Primera cortina. Pasa acá, enciende el candelero, después pasa a la mesa de los panes. En los Shabbat se comían los panes. Y una vez que consagró todo y está todo ya preparado, viene y hace un servicio de ofrenda al Señor. ¿Cómo? Quemando incienso. Eso hacían los sacerdotes. No menciona que sea un trabajo exclusivo del sumo sacerdote. También lo hacía el sumo sacerdote, pero no es trabajo exclusivo de él. Eso se tenía que hacer 2 veces al día. Se tenía que quemar ese incienso. ¿Qué representaba eso? Según la Torá y según la Escritura y según el Nuevo Testamento, es el momento en que el pueblo se expresa hacia el Todopoderoso, pero con entendimiento. Antes, 2 altares se hizo. Uno es el altar del holocausto, que era de bronce, representa juicio, también tenía 4 cuernos. Y ahí se consumaba un animal y se conseguía la expiación por nuestro pecado. Es un tipo de clamor también, ese clamor de Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Pero esto, el altar del incienso, ya es otro tipo de clamor o de pedido, ya con entendimiento. ¿Me captan, no? Ahí el que ora, pide, porque quiere salvar su alma, quiere ser parte otra vez, restaurar su vida, necesita el sacrificio de Yeshua. Y hay el que ora, clama, porque necesita afirmar su fe, o necesita fortaleza espiritual, o necesita justicia por las opresiones que se hacen. Eso representaba el altar del incienso. Y justo estaba antes del arca del pacto. Quiere decir que es una manera de expresarse al Todopoderoso, y eso llega hasta la presencia del Padre. Pero en el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el Cohen Hagadol, sumo sacerdote. Él también ofrecía un incienso y llevaba enfrente de el altar del arca del pacto, con una palilla, ¿no? Una pala, llevaba y lo encendía ahí, enfrente mismo del arca del pacto, y eso subía arriba. Quiere decir que las oraciones del Todopoderoso, del pueblo, llegaban al Todopoderoso, como dice la Biblia acerca de Cornelio, ¿no? Tu oración y tu limosna han subido para memoria tuya. Bueno, leímos al versículo 6, ¿no? Versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Entonces, después de que esté encendido la luz, vos podés encender el incienso, podés quemar el incienso. Bueno, quiero ver algunos textos de la Biblia. Vamos a aprovechar y vamos a leer algunos textos de la Biblia para entender un poco. Primer libro de Corintios, primeramente, el capítulo 13. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo y oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces el apóstol Pablo dice que en estos momentos nosotros no podemos distinguir 100% la voluntad o la presencia del Todopoderoso. Porque recuerden,
el altar del incienso, el altar de oro, estaba frente al arca del pacto, pero era cubierto por un velo. Entonces, máximo lo que podíamos llegar, o sea, podía llegar un sacerdote, era hasta ese lugar. Pero decía que alguna vez, y eso simbólicamente representaba en aquella época, que cada año se iba a abrir ese velo que estaba, ahí enfrente del altar del incienso. Y ahí iba a poder contemplar la presencia del Padre. Pero durante todos los días ellos solamente encendían el incienso 2 veces al día. Eso significa oración al Padre 2 veces al día. Entonces, Pablo está diciendo, ¿no? Llegará el tiempo en que le veremos cara a cara. Ahora únicamente podemos clamar, orar. En nuestras oraciones podemos sentirle también al Padre. Segundo de Corintios capítulo 2. Segundo de Corintios capítulo 2, versículo 14. 2:14. Mas a Elohim gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Elohim somos grato olor del Mesías, en los que se salvan y en los que se pierden. Acá está mencionando qué representa ese incienso. Primero es entendimiento. Acá decía el versículo 14, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Está hablando entonces que el incienso representa entendimiento, conocimiento, presentarse ante el Todopoderoso como conociendo ya sus planes, sus proyectos. Hay la gente que ora por orar nomás, ¿no? Ora sin saber qué es lo que el Padre quiere. Pero hay las personas que ya entendieron, ya conocieron sus planes, su proyecto, ya fueron redimidos, ya entendieron lo que representa el sacrificio, ya encendieron la luz de la lámpara, ya probaron el pan del maná, entonces ya tienen entendimiento del plan del Padre. Entonces el Padre siente eso es. Nuestras oraciones son para Él un olor. Sí. Algunas veces uno siente el olor se siente, ¿no? Vos sentí olor grato, olor malo, olor feo. Y sí. Cuando en un ambiente hay olor agradable, se siente, ¿no? Se siente aquí hay olor agradable. Cuando hay olor horrible también, no me gusta. Bueno, el Padre también, cuando una persona se acercaba a Él, a través de su oración, sentía si era olor grato o era desagradable, de acuerdo a qué estaba manifestando esa persona. Eso estamos viendo para entender estos textos. Primer libro de Corintios, otra vez, 14. Quemar incienso. Quemaban incienso, ¿no? Primer libro de Corintios, capítulo 14. Versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se dan cuenta? Ya la persona que se acerca al altar del incienso es una persona que ya experimentó el plan del Padre, el poder del Padre, la redención del Padre, y ya se acerca en oración, pero con entendimiento. ¿Cuál era la oración de Daniel, la oración de Nehemías, la oración de Moisés? Siempre era con referencia a que se haga la voluntad que el Padre estableció. Cuando nosotros vemos la oración de Daniel, vemos cuál es el problema. Nuestro pueblo pecó, nuestro pueblo no obedeció a los profetas, cayó sobre nosotros la maldición de la ley y pedía misericordia, clamaba para que el Padre pueda darle otra oportunidad. ¿Cómo está establecido en la Torah? Y eso, ¿cómo llegó hasta la presencia del Padre? Dice que llegó con olor grato. Tus oraciones fueron oídas, le dijo el ángel Gabriel. En el momento que hiciste tu petición, salió la orden para venir a darte este mensaje. El Padre escuchó la oración de Daniel, la oración de Nehemías,
La oración de María, también el clamor de María, que hablaba de la promesa de restauración que estaba prometida a Abraham y a su descendencia, dice ahí en Lucas capítulo 2. Perfectamente hablan. Entonces, esto es lo que está representando el altar del incienso, que se presentaba en el lugar santo. Bueno, volviendo a Éxodo. Versículo 7 seguimos. Y Aarón quemará incienso. Quemar el incienso para que tenga aroma, quiere decir orar con entendimiento. ¿Sí? Para nosotros representa eso. Sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Quiere decir que una persona que no está iluminada por Yeshua, no recibió los panes, la palabra, no va a poder orar con entendimiento. Va a orar siempre cualquier cosa. Y por eso Yeshua mismo dijo, cuando oréis, no seáis como los gentiles, ¿no? Que oran sin rumbo, ¿no? Porque un gentil, ¿qué es lo que oraría? Un gentil quiere decir alguien que está fuera del pacto, alguien que no está conociendo los planes del Padre. Entonces va a orar, no sé, por la cuadra, por la calle, por algo. No es que está mal esa cosa por orar, pero no va a orar conforme a lo que el Padre quiere. No va a pedir la restauración de su vida para ser parte de su pueblo. ¿Me captan, no? Eso es lo que la Escritura nos está haciendo entender. Bueno. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. Rito perpetuo. Siempre tiene que hacerlo. Siempre, constantemente. Ahora el versículo 9 dice, no ofreceréis sobre el incienso, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Esto es muy importante. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Cosas que no tiene que hacer. Primero, ofrecer incienso extraño. Ahora, ¿qué era el incienso quemado? Era la oración sincera de los redimidos, del pueblo. Entonces, ¿cuál sería incienso extraño? Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el incienso que el Padre quiere? Porque acá en los versículos, vamos a adelantar un poquitito, 34 y 37. 34 y 34 al 37. Dijo además el Eterno a Moisés, versículo. Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para el Eterno. Y miren lo que dice el 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, el Padre dejó instrucciones de cómo se tiene que preparar el incienso. Ahí salen los materiales. Entonces, si alguien prepara otro tipo de incienso y quema, ese olor va a oler de otra forma. Una cuavaíta, es igual que una persona que conoce su perfume y cuando se pone otro, no, cuando hay purúa. Dios también va a distinguir. Entonces, va a ser cortado, dice. Me parece que eso fue lo que hicieron los hijos de Aarón. Ofrecieron otro incienso, ofrenda que no era la permitida. Hicieron una mala mezcla. ¿Y qué le pasó? Murieron. Entonces, pero eso, ¿cómo nosotros podemos entender? ¿Qué es otro incienso? Vamos a ver después en algunos textos.
Pero vamos a ver más que habla en el Nuevo Testamento sobre ese punto. Apocalipsis capítulo 5. Fíjense lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, esto está en las visiones que está viendo el apóstol Juan en tiempos que estaba en Patmos. Dice: y cuando hubo tomado el libro, refiriéndose al Mesías, al Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos. Fíjense que acá las personas celestiales allá tenían copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué dice ahí? Que son las oraciones de los santos, dice. En el cielo, este incienso, este olor aromático que se sube arriba, ¿se está guardando o no? Por eso a Cornelio le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido. El Todopoderoso consideró que él estaba orando un olor grato. ¿Por qué el sacrificio del animal cuando se quemaba era olor grato? Porque eso representaba que yo estoy redimiendo el pecado de mi pueblo. Yo estoy quitándole su mancha. Eso representaba. Y el otro olor grato era este incienso que subía. Eso quiere decir: este pueblo que yo redimí está entendiendo ahora por qué le redimí. ¿Me entienden? ¿No? Primero le redimí. Por eso el Padre era olor grato a ese sacrificio. Segundo, el incienso está entendiendo el propósito de la redención. Yo les redimí para que ellos sean un pueblo K2, un pueblo santo, y para que ellos me busquen. Por eso le era grato también. Entonces vemos 2 altares, 2 olores, pero diferentes características. Claro, no vas a comparar el olor de una carne quemada con el olor de unos perfumes aromáticos. Pero esa carne quemada significaba que tu ser pecador está muriendo. Esta carne quemada significa eso. Es igual cuando vos estás lijando una pared o pintando la pared. El olor no es muy bueno, ¿no? Pero cuando vos lees olor de pintura, quiere decir que tu casa se está arreglando. Aguantá ese olor. ¿Te gusta porque están pintando? Después ya va a venir el olor del perfume. Eso quiere decir que la casa ya está limpia. Ya se puede usar. 2 pasos que uno tiene que pasar en la vida: ser redimido y ser confirmado por la palabra y por el Eterno. Bueno, eso dice acá en Apocalipsis, las oraciones de los santos, dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Imagínense que en el cielo ya se está manifestando esto que ahora Moisés está recibiendo orden para hacer aquí en la tierra. El altar del incienso celestial está recibiendo el Todopoderoso las oraciones de los santos. Y ahí sale una voz que dice: tú eres digno, nos redimiste. Quiere decir que esas son las oraciones que al Padre le gusta escuchar. Entonces, si uno quiere saber qué le gusta escuchar al Padre, ahí Apocalipsis 5, 8 y 9 está explicando detalladamente. Acá dice: nos has redimido, ¿no? Para Elohim de toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿dónde dice ahí? Sobre la tierra. Bien claro, ¿no? Entonces, ese es el olor grato. Cuando el Padre escucha este tipo de oración, se restablecerá el reino. Él siente que es una oración, un incienso correcto, no es un incienso extraño. Ahora, cuando uno le ora que va a ir al rapto, va a ir a tal parte o va a hacer otra cosa, doctrinas raras que hemos escuchado, entonces es una oración rara.
Apocalipsis 8:3 también. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Eso es para entender nomás que hemos estado explicando que el altar representa, el incienso representa las oraciones de los santos, y el incienso quemado, las oraciones con entendimiento. Oraciones con entendimiento. No es el que ora todo de balde, el que ora entendiendo lo que hace. Cuando vos orás, te pones a pensar qué querés pedir, qué es lo que querés del Padre, cuáles son los planes. Quiere decir que vos estás haciendo un olor grato a Él. Cuando vos orás todo de balde, no sabes ni qué es lo que querés, es orar para íntima, entonces no es incienso extraño, ¿no? Eso dice la Biblia. Bueno, hay un texto más, Salmos 55. Salmos 55. Vamos a completar estos textos después ya. Salmos 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Elohim oirá y los quebrantará. Luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Elohim. Entonces la Biblia está diciendo tarde y mañana, ¿no? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Eran los momentos en que ellos quemaban el incienso. En esa hora eran los momentos en que ellos hacían su clamor, pidiendo justicia, pidiendo libertad. Versículo 9, entonces, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Ya podemos entender que este incienso extraño son oraciones que no se relacionan con el plan del Padre. Por ejemplo, dice aquí Proverbios 28:9. Eso quiero leer y después continúo. Proverbios 28:9. Refiriéndonos todavía al Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la Torá, la ley de Elohim, su oración también es abominable. Entonces, el ciego le dijo a los fariseos, nosotros sabemos que Elohim no oye a los pecadores. ¿Qué es pecador? El transgresor de la Torá. Pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando dice a ese oye, quiere decir que ese olor llega al Todopoderoso. Y eso le está diciendo a los fariseos, me sorprende que ustedes sean conocedores, pero estén quemando un incienso no permitido, un incienso extraño. Así le está diciendo, porque yo he sentido el poder del Padre, yo era ciego y ahora veo. Eso solamente alguien que viene de Dios puede hacer. Asimismo, él clamó, ¿no? Igualmente, en Pedro dice, ¿no?, que el Eterno está atento a la oración de los justos y a su clamor. Está pendiente a la oración de los justos, pero no así contra los transgresores. Él está cerrando su corazón de los transgresores. Entonces acá también este proverbio dice, el que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bueno, no se refiere a una persona que no tiene todo el entendimiento, sino que directamente quiere rechazar la escritura, no quiero oír, y empieza a poner otras cosas que no son la voluntad del Padre, son su voluntad. Bueno. Entonces, 9, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre
del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo al Eterno. Esto es interesante, me sobra un tiempo para explicar. Ese altar del holocausto, del incienso, tenía 4 cuernos también. En esos 4 cuernos también el sumo sacerdote, una vez al año, pintaba también con sangre, dice. Pintaba también con sangre. En la época de Yom Kippur, cuando se hacía el sacrificio, también él pintaba esos cuernos de ese altar del incienso. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se podría entender? Después de entender todo lo que representa el altar del incienso, que es nuestra oración con entendimiento al Padre, nuestra oración con comprensión, ¿cómo se puede decir? Nuestra oración sincera, ya de una persona que entiende la voluntad del Padre. ¿Para qué más entonces sangre? ¿Qué representa la sangre? Redención. ¿Pero qué tipo de redención? Una redención dentro de el entendimiento. Porque a pesar de que nosotros tenemos entendimiento, también estamos fracasando o fallando cada momento. Y ahí es donde se cumple 1 de Juan capítulo 1, donde dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Yeshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Pero como si ya hemos sido perdonados nuestro pecado y sale otra vez la sangre. Ahí de qué hablaba, comunión, oración, clamar. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se refiere a él como nosotros antes entendíamos, el que confiesa porque es pecador y no entendía nada, sino una persona que entiende que ha fallado. Existen 2 grupos. El grupo que no sabe nada y quiere volver al pueblo, quiere aprender y hace un arrepentimiento para regresar. Y el otro que entiende, sabe y se da cuenta que ha fallado y hace también una confesión o una oración o un clamor. Y para él también, nuevamente la sangre de Yeshua le limpia de todo su pecado. Antes nosotros creíamos que no, la sangre de Yeshua una vez no ya te limpió y no te limpia nunca más. Pero entonces, 1 de Juan, ¿por qué dice así? Porque dice que la sangre de Yeshua en la comunión entre hermanos nos limpia. Porque cuando nosotros venimos a compartir la palabra, compartimos, abrimos nuestro corazón, muchas veces decimos nuestras verdades, y al escuchar la palabra o consejo de alguien o pedir disculpa, pedir perdón, confesar, nuevamente somos purificados y redimidos. No porque no éramos hijos o no éramos salvos, como dicen algunos, sino porque necesitamos cada día estar frente al Padre con un corazón puro. Por eso, frente al altar, frente al arca del pacto, en el altar del incienso que era para clamar al Padre, también se ponía la sangre. Y vamos a ver un texto en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Fíjense qué dice ahí. Levítico capítulo 4, versículo 7. Levítico 4 dice, ofrenda por el pecado. Siempre habíamos compartido ese capítulo, ¿no? Especialmente el versículo 27. Si una persona pecare por hierro, siempre hemos hablado. Pero vamos a ver lo que dice acá del versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación de su grosura lo que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Y sigue diciendo todo lo que va a hacer. Bueno, vemos nosotros entonces que la ofrenda por el pecado, dice, también se hacía por el altar del incienso aromático. Y ya explicamos por qué razón. Si ya hubo un altar allá en el holocausto, allá afuera, ¿por qué ahora aquí adentro? Porque adentro también ya falláyipi, ¿o no? Ya falláyipi. Fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Entonces, nosotros al acercarnos al Padre, nuestro entendimiento debe ir con confesión de arrepentimiento también. Eso fue lo que hizo Daniel.
Daniel hacía eso cuando oraba. Daniel, ¿qué oró? Hemos pecado, hemos transgredido, en capítulo 9, ¿no? Hemos hecho iniquidad, nos hemos apartado de los profetas, no hemos obedecido tu palabra. Y a pesar de que estaba orando como pecador, él era una persona que hacía y entendía el plan del Todopoderoso. Su oración fue de olor grato, con olor aromático, no de olor a quemado. Ahí no se quemaba animal. Eso ya era otra. Ese holocausto de consumación de juicio es diferente. El juicio era el altar de bronce, pero el altar de oro era redención. Es como escuchar la confesión de tu hijo o de un ser querido ya. Eso era. Bueno, y hasta ahí, ¿no? Versículo 10, y sobre los cuernos del altar hará expiación. Después ya viene el dinero del rescate y la fuente de bronce y el aceite de la unción del incienso. Pero eso vamos a ver ya el próximo martes, ¿no? Entonces, creo que entendimos bien, ¿no?, lo que es el altar del incienso, ¿no? Para qué representa. Ese texto de Apocalipsis es bien clave. Pueden leer otra vez. Apocalipsis en 5, 8 y 9, ¿no? Detalladamente explica qué representa ese incienso. Pero ¿y cuándo va para el incienso? Que tal vez yo hablé una hora de incienso. Como son polvos aromáticos, o ahora se venden varillas, ¿no? Y se quema. En Bolivia había mucho, ahí se hacía mucho, sí, ofrenda de incienso, se quemaba ahí piedritas o polvos con aroma, y humea así, o timbó, y huele rico. Espiral, por ejemplo, es un tipo de incienso, ¿no? Pero hecho de palo, ¿no? Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.